la vida. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra por tu palabra. Y, oh Dios, te pedimos en esta mañana que tú nos bendigas a través de la misma. Bendice a tu iglesia, oh Dios, a través de la exposición de tu voluntad, de tus preceptos, de tu instrucción, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder expresarla correctamente. Estamos conscientes que estamos delante de ti, oh Dios, y no queremos errar en la instrucción de tu pueblo. Asimismo, te pido, Dios, que mis hermanos puedan tomar este tiempo como un tiempo tan solemne como la misma adoración. Porque este es un tiempo en el que te adoramos. Te adoramos a la hora de escuchar atentamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú nos quieres decir hoy. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, el capítulo 5, como ya vimos, los primeros 5 versos, nos brindan una excelente introducción, un excelente enlace a los versículos que vamos a estar estudiando a continuación. El versículo 5 termina, el capítulo 5, y el versículo 5 de ese capítulo termina de la siguiente manera. Ya lo leímos hace unas semanas atrás, sin embargo, para recordarlo, dice así: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En un sentido de pregunta, una pregunta retórica, una pregunta que tiene su respuesta en las definiciones que ha brindado ya Juan en los versículos previos. ¿Quién es el que vence? ¿Verdad? Sino aquel, ¿verdad?, que ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya la explicación a esa victoria está en los versículos previos, ya lo estudiamos, ya lo vimos. Pero algo que quiero que usted note es que en los versículos 1 al 5 se centraba en la calidad, la cualidad de la fe de la iglesia, de la fe del creyente, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús. Sin embargo, en los versículos a continuación se enfoca en alguien, y ese alguien, algunos podrían decir se enfoca en algo, pero yo prefiero decir en alguien, ¿ok? ¿Por qué? El mismo versículo 6 nos lo dice. Inicia de la siguiente manera: este es Jesucristo. O sea, si nos preguntamos, y a todo esto, esa fe que nos da la victoria, ¿no? Nos preguntamos nosotros en nuestras devocionales, en la lectura que tiene usted de los textos, ¿en quién hemos colocado nuestra fe de tal manera que esa fe nos da la victoria? La respuesta en el versículo 6, este es Jesucristo. ¿En quién hemos colocado nuestra fe? Jesucristo es la respuesta. Ahora, con eso podría terminar el sermón, oramos y nos despedimos, ¿verdad? Es suficiente con esto, ¿no? O eso es lo que dicen las frases célebres y catchy del internet, ¿no? Cristo es suficiente, Jesucristo es suficiente. Pero no vamos a cometer ese graso error de hipersimplificar el testimonio de la Biblia, ¿no? Lo que la Biblia enseña. Porque toda esta afirmación de parte de Juan, este Jesucristo tiene un cuerpo, tiene un porqué, tiene una razón. Y de antemano y como una antesala, estos versículos, si a mí me han costado, a usted le va a costar. Por eso oro de que usted pueda comprender y me pueda seguir en la exposición que voy a dar a continuación. No son versículos fáciles. Y si usted lo ha leído previamente y usted ha dicho, pues no entendí nada, no pasa nada. Es totalmente entendible. Yo le acompaño en su dolor, en su aflicción, porque no es un texto fácil. ¿Ok? Es un texto fácil si usted es del primer siglo. Si usted iba a la iglesia de Éfeso y usted dice, sí, cierto. Correcto, Juan, es verdad.
pero usted es del siglo XXI y yo también. Así que hay unas cuantas barreras aquí que tenemos que superar y de las cuales tenemos que tener cuidado en malinterpretar. ¿Ok? No hay que ir muy lejos. El primer versículo nos presenta algo del cual suena sumamente espiritual. Y todos podemos sentir escalofríos, podemos sentirnos, wow, detrás de todo esto hay algo sorprendente. No sé qué es, pero debe ser algo muy importante. A la hora de leer este texto, leemos lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es repetitivo, es incisivo. Juan dice, escuchen bien, iglesia, no solo de agua o a través o mediante el agua, sino de mediante agua y sangre. Y la iglesia dice, tremendo, sin duda. Ahora entiendo, Juan. Estaba confundido, estaba enredado en algunas cosas, pero ahora que lo dices, lo comprendo. Estas cartas eran leídas a la congregación como una enseñanza y eran escuchadas por toda la congregación y eran directamente a situaciones que le competían a la iglesia. ¿No? La iglesia estaba consciente de los eventos circundantes al contenido de la carta. Son cartas que tienen cualidades personales, ¿no? Es por eso que Juan se refiere a ellos como queridos hijitos míos. Se está refiriendo a la iglesia directamente. Y esa lectura en la iglesia, los hermanos lo escuchaban. Así que aquí Juan, una vez más, en un sentido pastoral, y quiero que lo perciban de la misma forma, quiero que usted se traslade conmigo al primer siglo y a todas las vicisitudes del primer siglo a modo de introducción, y luego vamos a verlo en qué sentido eso va relacionado a nosotros ahora, después de 20 siglos después, ¿no? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, sino a través de agua y sangre. Existen 3 teorías en la historia de la iglesia cristiana acerca de este concepto del agua y la sangre. Entre una de las teorías que se hizo muy popular para el tiempo de la Reforma fue la idea de que esta era una alusión, agua y sangre, de los elementos de los sacramentos cristianos. Por ejemplo, se decía que el agua era un símbolo, ¿verdad?, de una alusión de el bautismo cristiano. Asimismo, era relacionado la sangre con la cena del Señor, ¿verdad? Sabemos que la sangre derramada, ¿verdad? Nosotros tomamos vino en forma de símbolo, ¿verdad?, como una señal, y al mismo tiempo recordando el sacrificio de Cristo. Esto fue creído y expuesto por hombres grandes, hombres como Lutero y Calvino, nada más y nada menos. Eso fue lo que propusieron ellos. Otra teoría, propuesta primeramente por Agustín, es la idea de que el agua y la sangre hacen alusión a lo narrado en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 19, usted verá la escena en la que Jesucristo está en el madero y uno de los romanos se acercó a verificar si Jesús había muerto. Capítulo 19. Versículo 31. Dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió sangre y agua. Agustín era de la idea de que
esta mención del apóstol Juan en su primera epístola era un eco de lo que había sido narrado por el mismo Juan en su evangelio en el capítulo 19, ¿verdad? Ahora, permítame estudiar estos dos de forma breve, simplemente un análisis breve de estas dos primeras teorías. La primera teoría dice que es un eco de los símbolos de los sacramentos cristianos, el bautismo y la Santa Cena. Pero hay un problema. Ahí no dice agua y vino, dice agua y sangre. Así que sería un poco aventurado creer y decir que esto es una alusión a los sacramentos. Y en el contexto que vamos a ver a continuación, usted se va a dar cuenta también que en ningún momento se hace alusión al bautismo cristiano y los sacramentos, así mismo como en toda la carta, nunca se hace alusión a la Cena del Señor, ni tampoco al bautismo de los creyentes. Nunca. Así que no podemos llegar a esa conclusión, sería aventurado. Hermano, ¿usted está contradiciendo a Lutero y a Calvino? Sí. No hay ningún problema. Se equivocaron. Y créanme, yo sé que se equivocaron muchas otras más veces. Entonces, porque he leído sus comentarios. Pero aquí debemos hacer eco de que nosotros no nos sometemos a la autoridad de ningún hombre. Son creyentes, hermanos nuestros, hombres que han aportado muchísimo a la fe cristiana, el cuádruple, la décima potencia de lo que yo alguna vez probablemente haré. Pero eso no quiere decir que en todo hayan hecho todo perfecto. No es así. Ahora esto es un error de interpretación, no pasa nada. Bien, otra teoría es la de Agustín. Agustín, que decía que esto es un eco de lo que ya Juan había dicho en su evangelio, ¿no? En otras palabras, lo que vendría a ser aquí, y esto es muy importante, cuando estamos leyendo Primera de Juan, tenemos que entender cómo eso empata con lo que está diciendo Juan en su epístola. ¿Ok? Bien, lo que estamos leyendo en Primera de Juan, en el capítulo 5, acerca de Jesucristo, es que esto es un testimonio acerca de Jesús. O sea, está describiendo a Jesucristo. Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Pero hay un detalle. La estructura que Juan describe en el versículo 6 de 1 de Juan capítulo 5, en ningún sentido hace relación con solo el martirio y muerte de Jesús, sino que dice vino. Y cada vez que el texto y Juan habla de el Hijo vino, por ejemplo en el capítulo 4, habla de que su advenimiento, aquí se está hablando de su advenimiento. Aquí estaríamos omitiendo ese elemento tan importante, que su advenimiento está presente en la estructura que Juan describe en el capítulo 5, versículo 6. Vino mediante agua y sangre. Pero en el texto de Juan capítulo 19 no podemos llegar a concluir que vino, ¿no? Porque solamente se describe la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. A mi modo de ver, creo que sería una especie de acrobacia exegética imponer esa mención a este versículo. No sería apropiado. Ahora permítame leer para ustedes la postura que es más satisfactoria para mi concepto. Es cierto, es un poco más moderna, si podemos decirlo, pero ha sido abrazada por un gran número de teólogos reformados, porque creo que hace más, respeta más la estructura exegética del versículo y el contexto histórico. La tercera teoría es expuesta primeramente, la primera que la propuso fue Tertuliano, uno de los padres de la iglesia hace muchos siglos. Este consideraba que es una respuesta a una falsa doctrina del primer siglo. Y como ya hemos dicho acá en innumerables ocasiones, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, hace muchos años ya, y también a lo largo de este estudio de Primera de Juan,
hemos hablado que en el contexto de la iglesia del primer siglo surgió una herejía llamada gnosticismo. Y a esto es lo que hace alusión Tertuliano. En este caso, los gnósticos decían, por ejemplo, que que los gnósticos enseñaban que hay una diferencia, una distinción entre Jesús y el Cristo. Esto no lo voy a profundizar más porque ya lo hemos hecho anteriormente, bastantes ocasiones. Ellos enseñaban que habían dos eones, dos seres, dos esencias. Una era Jesús, el hombre, y otra era el Cristo, el Dios. Y este vino, según la doctrina gnóstica, que tampoco es estática, sino que era cambiante, camaleónica. La doctrina gnóstica, pero algo que sí se afirmó y que se dijo dentro de los círculos eclesiásticos de las iglesias, es que Jesús era Jesús hombre, que nació y vivió hasta el día que fue bautizado por Juan el Bautista, y en ese momento sobre él vino el Cristo. El otro ser vino sobre el hombre Jesús. Y el Cristo salió de él antes de su crucifixión. En otras palabras, una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo, y Cristo vino en el momento del bautismo, pero salió antes de morir. De tal manera de que Cristo no murió, solo el cascarón que era Jesús. Y usted dirá, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Pero la realidad es que en el primer siglo, la teoría platónica de la materia, que era inherentemente mala, y todo lo que era abstracto, por ejemplo, las ideas, la mente, el pensamiento, el razonamiento, era inherentemente bueno, y todo lo material era inherentemente malo, se fue colando en los círculos eclesiásticos. Y esto se fue como una bacteria mezclando, como un huésped de una bacteria que inunda un cuerpo, un huésped, y se mezcla con él. Así que de esa herejía, de esa doctrina filosófica, se fue mezclando con la doctrina cristiana y se convirtió en lo que nosotros conocemos como gnosticismo. Alterando la doctrina cristiana, contradiciendo la doctrina cristiana a tal punto de que se convirtió en esta cosa que nosotros conocemos como gnosticismo. Y hay muchas vertientes de este gnosticismo, muchos colores, muchas variantes de esta doctrina, pero nos quedamos en esto, en el contexto inmediato de lo que está diciendo Juan. Para Tertuliano, Juan estaba contestando a una herejía del primer siglo, y por eso hace esta mención. Y entonces nos preguntamos nosotros ahora, ¿a qué se hace alusión Juan entonces con agua y sangre? Específicamente en ese orden, agua y sangre. Recuerden que Juan, capítulo 19, dice sangre y agua. Ven que la estructura no es igual, tampoco hay avenimiento en Juan 19, pero Juan, en el capítulo 5, versículo 6, habla del avenimiento de Jesús y que fue mediante agua y sangre. Algo pasó mediante todo esto. ¿A qué se está refiriendo Juan entonces? La respuesta a esto, y la teoría que yo afirmo particularmente, si usted no tenía ninguna teoría, puede estudiarlo, puede indagar mucho más, sin duda, pero le recomiendo esta, porque tendrá una vida más tranquila. ¿Cuál es la teoría? Juan está haciendo alusión aquí y respondiendo directamente a Cerinto. Cerinto, un teólogo gnóstico. Un teólogo gnóstico que enseñaba que Cristo había venido sobre Jesús en el bautismo y no antes. Y había sido levantado antes de su muerte y que él no había padecido la muerte y que al mismo tiempo no había resucitado. Cristo no ha resucitado, por consiguiente, sino que él nunca murió. Esto es grave, muy grave. ¿Qué dice entonces Juan? Este es Jesucristo, no Jesús y Cristo, no Cristo, no Jesús solamente, este es Jesucristo.
que vino, y en la estructura griega, esto es un poquito más pesado, pero en la estructura griega, lo que está diciendo Juan es que Él fue, es y será Jesucristo. No es que llegó a ser Cristo en algún punto. Él fue Cristo. Mediante agua fue Cristo. Y mediante sangre fue Cristo. ¿Qué es el agua? Es aquel maravilloso momento en el cual Jesucristo se acerca a Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Pero Jesús le dice, es necesario que toda justicia sea cumplida, y él fue bautizado en aquel momento sin que Juan entendiera a plenitud que lo que estaba ocurriendo en ese momento era un momento público, un evento público donde todas las personas que estaban allí presenciando y que estaban siendo bautizadas vieron con sus propios ojos cómo desde el cielo una voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aparte de eso, sobre él desciende una paloma que dice el texto, era el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que ocurrió allí, un evento trinitario, era el testimonio verídico con evidencia clara de que Él era el Mesías, Cristo Jesús. Y posteriormente, cuando habla de sangre, quiere decir Juan que Cristo no salió de Él en el momento de su derramamiento de sangre, sino que Cristo, Jesucristo, estuvo en el martirio, estuvo en la cruz y también falleció aquel día. Jesucristo. No hay una separación de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, de la naturaleza humana. Ciertamente es un misterio, porque Dios no puede morir. Sin embargo, mi querido hermano, hay completa unidad entre las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que Dios no puede morir? Bueno, permítame decirle que no sabemos. Y aunque ha habido esfuerzos y trabajos que son de alguna manera útiles, realmente ninguna de estas cosas resuelve el misterio de ese evento. Es la realidad. Así que no hay una operación algebraica para poder decir, ¿verdad?, cómo ocurrió esto. No existe. No hay manera. Pero lo que podemos y creemos es que no hay ninguna separación entre las dos naturalezas. Porque si existe alguna separación, mi querido hermano, el sacrificio de Jesucristo no fue perfecto. Las palabras de Juan, cuando dice, este es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, no son ciertas. Porque lo que murió en la cruz, si creemos en el gnosticismo, es un mero cascarón, un simple hombre finito. Pero no es así. Murió el Cordero perfecto. Murió el Cordero sin mancha, sin arruga. Esa es la descripción que Dios pedía en el Antiguo Testamento. Nunca se dio tal sacrificio. Dios proveyó dicho sacrificio. La culpa del hombre es una culpa infinita, porque la culpa es para con un juez y un ser infinito. No puede ser satisfecha por un sacrificio finito, por un sacrificio imperfecto. Tiene que ser satisfecha por un sacrificio infinito, de valor infinito y de poder, ¿verdad?, perfecto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan está diciendo, no crean las enseñanzas que dicen que tenemos dos señores, uno un tal Jesús y otro Cristo, sino que este Jesucristo al cual nosotros hemos creído, por el cual nosotros vencemos al mundo,
Este era Jesucristo en el día de su nacimiento. Este era Jesucristo el día en que fue bautizado. Y este era Jesucristo el día en que padeció la muerte en la cruz del Calvario. Esto es lo que está diciendo Juan. Y usted dice, y David, ¿cómo estamos seguros de que es eso exactamente lo que está diciendo? Bueno, dentro de la iglesia de Éfeso había quien decía que Jesucristo, sí, o sea, Él era Cristo, no cambió en el día de su bautismo, pero Él no puede morir. Es por eso que cuando Pablo habla a Corintios y les dice que el Evangelio para los no llamados, dicen ellos qué cosa que es. Es locura. Ahora, ¿cuál es la locura de la que habla Pablo allí? Bueno, tenemos un claro ejemplo de eso cuando él mismo está predicando en Atenas. Y para muchos era una cosa inconcebible que el concepto de perfección e infinitud pudieran morir. La característica de morir era solamente de seres como nosotros, seres mortales. ¿Cómo un ser inmortal me vas a decir tú a mí que murió en un madero? Estás loco. Completamente loco. Esa es la reacción de los no llamados y que mayormente eran griegos o estaban influenciados por esta filosofía. Para los cristianos en Éfeso, ¿verdad? Muchos que venían también con conceptos paganos ya previos, era también algo imposible de conciliar la idea de que Jesucristo murió. No puede ser. Así que para muchos, ellos decían, sí, yo creo que Jesús era Cristo antes de ser bautizado. Sí, está bien. Pero no cuando murió. Eso es imposible. No puede ser. No puede ser que en el momento en que Él murió, Él era el Cristo. No puede ser. Porque eso es imposible. Y es por eso que Juan dice, no mediante agua solamente. No solamente es que fue cuando fue Mesías, fue Cristo cuando fue bautizado, sino, y recalco, sino mediante agua y sangre. Agua y sangre, las dos cosas. Tengo el leve impulso de preguntarle, ¿estamos claros, hermanos? Pero tengo que recordar que esto no es una clase. Sin embargo, hermanos, esta es la postura de muchos teólogos hoy reformados. No es una historieta mía, solo para aclarar. Es muy probable que una persona no pueda llegar a estas conclusiones solo con la lectura de la Biblia, aunque creo particularmente por lo que les voy a decir a continuación, que sí es posible, por lo que el mismo texto dice. Esto lo digo más que todo para que usted no se agobie y diga, no tengo el Espíritu de Dios en mí, porque yo llevo años estudiando este versículo y no entendí hasta que el hermano David me dijo. Y al hermano David le dijeron. A él ni siquiera le habló el Espíritu Santo al oído. Mi querido hermano, quiero dejar claro algunas cosas. Cuando a mí me enseñaron esto, a través de documentos, libros, antes de leer estos libros, yo me presenté delante de Dios y le dije, Señor, ayúdame a entender estos textos. Y tenía 3 libros y ninguno de los 3 libros coincidía en la teoría de este texto. Mi querido hermano, cuando uno se presenta delante de Dios, el Señor Jesús, Dios, el Espíritu de Dios, no me tiene que enseñar algo que ya enseñó. Ya Él lo enseñó. Ahora yo tengo que hacer y prestar oído a lo que Él ya enseñó. Y lo ha enseñado a través de hombres llenos del Espíritu de Dios, así como usted y yo somos llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios no me va a decir lo que Él ya dijo, pero Él me va a decir, eso es lo que yo creo, o eso es lo que yo digo, más bien. Eso es lo que debes creer. Por consiguiente, cuando me topo con estas 3 ideas,
las examino, las valoro y llego a la conclusión de que la tercera es la más apropiada. Es la que más fidelidad le da al texto y a la historia detrás del texto. Es por eso que particularmente creo que Juan está utilizando este lenguaje para hacer alusión a el bautismo de Jesucristo y al sacrificio en la cruz de Jesucristo. De tal manera que para los creyentes de Éfeso quedará claro que el testimonio de la palabra, el testimonio del Espíritu de Dios es que Cristo era el Mesías antes de ser bautizado, cuando fue bautizado, después de ser bautizado, en el momento en que murió en la cruz y después que murió en la cruz, seguía siendo Jesucristo. No hay otro, no hay dos, no hay tres, solo uno. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan evidentemente escribió el Evangelio de Juan. Si no lo sospechaba hasta este día, usted solamente tiene que leer unas cuantas palabras del Evangelio de Juan y se va a dar cuenta de que es Juan quien llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Es una forma muy propia, es de autor esto. Las palabras de Juan son de autor completamente. Así que si tenía dudas de la autoría del Evangelio, la primera carta lo deja en evidencia. Esto lo digo porque, para los que quizá no recuerdan, el Evangelio de Juan no tenía título, no decía autor, y las únicas menciones del autor era de un tal amado de Dios. Así que podemos saber por la estructura de sus epístolas que es exactamente lo que él dice. Y este es el testimonio del Espíritu. Y el Espíritu es la verdad. Esto es un eco del capítulo 15 y del capítulo 16 del Evangelio de Juan, que dice lo siguiente, ¿verdad? Como todos sabemos, hablando del Consolador, de aquel que había de venir después de mí, dice que Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesucristo. Y al mismo tiempo, posterior a eso, en el capítulo 16, Él dice que el Consolador, ¿verdad?, el que ha de venir, el otro Consolador, ¿verdad?, dice que tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Eso haciendo eco de lo que dice el apóstol Juan. Pero quiero también que usted me acompañe, porque esto tiene un contexto apologético. Está justo después de lo que acabamos de decir, que Juan está dando testimonio y dice, este es Jesucristo, que es Jesucristo siempre, el mismo de ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos, ¿verdad? No ha habido dos, no ha habido tres, no ha habido cambios de naturaleza en ningún momento, es lo que dice Juan. Pero lo empata también con el testimonio del Espíritu. Este es también el testimonio del Espíritu, no solo el testimonio de la historia, ¿verdad?, que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han escuchado, sino que también es el testimonio del Espíritu, en un sentido interno. El Espíritu de Dios nos dice esto es verdad, en un sentido interno para los creyentes. ¿Por qué lo digo? Cualquiera que enseñara, esto es antivirus, mi querido hermano. Esto es defensas para el cuerpo. Lo que está diciendo Juan es, esta es la verdad. Este es el testimonio verdadero acerca de Jesús. Cualquier cosa que difiere de esto es mentira. Debe ser desechado del cuerpo de Cristo para su salud. Esto es defensas para el cuerpo. Capítulo 12 de Corintios, versículo 3, Pablo dice lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer al verdadero Jesucristo y testificar al verdadero Jesucristo, sino por medio de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Nada más. Es por eso que en el capítulo 4, el apóstol Juan nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo el que te dice,
tal y cual cosa. Prueba los espíritus, dice Juan. ¿Cuál es la fuente de esa enseñanza? Niega la encarnación de Cristo, blasfemia. Niega la divinidad de Cristo, blasfemia. Niega la unidad de las dos naturalezas de Jesucristo, blasfemia. Habla de Cristo como un revolucionario de las masas y de las clases sociales, blasfemia. Habla de Jesucristo como aquel defensor de los derechos de las minorías, como los movimientos LGBTQ, blasfemia. Ese no es el Cristo de la Biblia. Aquel que diga o relacione o asocie a Jesucristo con alguna de estas cosas que pertenecen al mundo es llamar a Jesús anatema. Es no reconocer al Jesús de la palabra, a Jesús de la Biblia, a Jesús que reina a la diestra del Padre como Señor, porque no lo pueden hacer. Todas estas alteraciones y los diferentes Jesucristos que hay por el mundo, que cada uno se busca el suyo, la razón por la cual esto ocurre es porque son incapaces de ver a la cara a Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes, y decirle: tú eres mi Señor. No pueden. No pueden porque no están de acuerdo con Él. Algunos dicen: eres muy severo. No. Yo quiero más libertad. Yo quiero casarme con quien yo quiera casarme. No quiero casarme con lo que tú llamas la ayuda idónea. ¿Para qué? No, hombre, no. Yo quiero casarme con quien yo quiera casarme. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer en la iglesia. Yo quiero adorar como a mí me sale del corazón. No, eso no. No, mucha rigidez. No, hay un poco espacio en la iglesia, ¿no? Yo quiero brincar, saltar. Perder el conocimiento si es necesario. Todas estas cosas que se anteponen a lo que la Biblia enseña, a lo que Cristo enseña, son la búsqueda desesperante de ser priorizados los hombres, el ego, el antropos, antes que Cristo. Y debemos tener cuidado, porque esa es la raíz de la idolatría. La razón por la cual hay imágenes de yeso, la razón por la cual hay ídolos, la razón por la cual hay, ¿verdad?, íconos por la cual los hombres se desviven y, ¿verdad?, empeñan su propia vida para adorarles. La razón por la cual existe todo esto es porque no se conforman a la voluntad que es de Cristo, a la voluntad divina, a lo que Dios es. No se pueden conformar a eso. Este es el testimonio del Espíritu. Esto no solamente es mi testimonio, dice Juan, este es el testimonio del Espíritu. ¿Y qué dice entonces el apóstol Juan? Por cuestiones de tiempo quizá no veremos todos los versículos, pero esto lo continuaremos seguramente en la próxima ocasión, pero quiero antes de terminar ver unos versículos que son importantes, que dan conclusión a esta pequeña sección del capítulo 5. El versículo 7 dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora bien, esta es la misma estructura del versículo 8. El versículo 8 dice lo siguiente: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esto lo digo con temblor y temor. Esto ya ha sido parte de estudios previos en otras ocasiones particulares. En su versión, la Reina Valera, allí dice esto que acabo de leer, pero si usted tiene una versión internacional o una nueva traducción viviente, es probable que no diga eso. Ahora, ¿por qué? Esto es un poco más pesado,
pero quiero acortarlo, no quiero producir ningún tipo de confusión, ni mucho menos. El primer versículo, versículo 7, no está reflejado en los primeros textos griegos o los manuscritos griegos de la historia de la Iglesia. Viene a ser reflejado para eso del siglo V, se rescata un manuscrito latino donde se hace mención de este versículo 7. ¿Cuál es el versículo 7 del que estoy refiriéndome? Estos tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Son esos tres. Ese texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sino en los más tardíos. Y realmente en la historia del descubrimiento se vino a encontrar hasta el siglo XV ese manuscrito, cuando ya existían cientos de manuscritos que decían lo siguiente. Esto es como se lee en el manuscrito original. Porque estos tres son los que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así se lee en el original. Fue agregado en el cielo y fue agregado en la tierra y fue agregado el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y usted dirá, ¡ah! La Trinidad es mentira. He sido engañado durante años. No. Si este era su caballito de batalla para contrarrestar a aquellos que no creían en la Trinidad, permítame resolver sus dilemas actualmente. Como siempre le digo a aquellos, específicamente, testigos de Jehová, que dicen, sí, porque en los manuscritos no dice eso. Y yo le digo, pues sí es cierto, no lo dice. Pero adivina qué sí dice. Todo el capítulo es trinitario. Todo el capítulo es trinitario. Porque habla acerca de Dios Padre, habla acerca del Hijo y habla acerca del Espíritu. Y yo nunca he visto una cosa testificar. ¿Alguien ha llevado como testigo a una corte una piedra por casualidad? ¿Nadie? ¿No? ¡Qué raro! ¿Sabe por qué? Porque las piedras no testifican. Las cosas no testifican. Las cosas inanimadas no tienen voluntad, no tienen capacidad de hacer cosas. No pueden. Adivine quién se tiene voluntad, capacidad de acción. ¿Qué cosas son esas? Sino los seres vivos, particularmente aquellos que tienen vida, alma, ¿verdad? Personas. Así que el espíritu es una fuerza o es una persona, todo esto. Es una persona, porque testifica acerca del Hijo. Y este que testifica acerca del Hijo es el Espíritu de verdad, porque dice la verdad. Yo no he visto ninguna piedra hablar. De verdad que no lo he visto. El día que usted lo vea, me avisa. Pero yo no lo he hecho. Se habla acerca del Hijo y se defiende su divinidad en todo el libro, todo el capítulo. Y al mismo tiempo se habla acerca de Dios Padre. Porque se hace mención acerca de Dios y se hace mención de su Hijo, al Hijo de Dios. Porque fue Dios quien envió a su Hijo. Y como siempre digo yo, y puede hacerlo usted con toda confianza, a aquellos amigos que nieguen la Trinidad, pueden ser pentecostales, unicitarios, testigos de Jehová o cualquier otro, usted le puede decir, báilame ese trompo en la uña. ¿Cómo me resuelves a mí estas menciones personales acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, es que ese versículo no está. Y el Espíritu da testimonio. El texto realmente dice, y tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres dicen exactamente lo mismo. No hay ninguna contradicción entre lo que dice la historia de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que testifica el Espíritu de Dios. No puede haber variaciones, no puede haber novedades,
no puede haber nuevas revelaciones, no puede haber contradicciones entre lo que testifica el Espíritu de Dios y lo que testifica la historia narrada por Juan. No hay diferencia. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Arrancamos ese texto de ahí. Tranquilo, déjelo ahí. Ya está allí. No dañe el resto del libro. Yo le exhorto a dos cosas. Uno, estudie el tema. No se quede solo con lo que yo le digo. Estúdielo en un sentido profesional. Eso, se lo advierto de antemano, le va a tomar tiempo. Y no es tan sencillo. Es complejo. Es historia y es exégesis y es griego. Así que no es tan sencillo, pero si usted de meterle duro a eso, al estudio, le exhorto a que lo haga. Si no, busque comentarios y cosas, ¿no? Eso no es nada malo. Hágalo. Usted va a ver que dentro del contexto cristiano no hay acuerdo acerca de esto. Así que usted tendrá que ser sabio en tomar una decisión en cuanto a este tema. No hay acuerdo. Así que unos dirán una cosa y otros dirán otra cosa. Pero mi querido hermano, este tema es secundario. Para mí es secundario. Acerca de la aparición de esta porción del texto en el original o no. Porque el punto central de Juan no se distorsiona. Si yo le quito el texto o se lo pongo, no se distorsiona. El punto central sigue siendo el mismo. ¿Cuál es ese punto central? Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 19. Y usted dirá, Dios mío, tan lejos. ¿Qué dirá de Deuteronomio capítulo 19? Capítulo 19, versículo 15 dice lo siguiente. Por tiempo voy leyendo. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o de 3 se mandará la acusación. Esto era una ley referente a los litigios en la congregación de Israel en el tiempo en que, ¿verdad?, eran personas que vagaban por el desierto. Pero habían leyes, habían costumbres y leyes de convivencia. Entre ellas, habían leyes de aspecto de litigio. Si yo decía, el hermano Isaí me robó la gallina, yo iba ante los ancianos de la congregación, los 70, y hacía la acusación. Los ancianos tenían el deber de decir, tienes testigos de dicho evento. Bueno, la verdad no sé. ¿Tuviste cuando el hermano Isaí se llevó tu gallina? Bueno, no. Lo que pasa es que, él siempre pasa por ahí, pues, y pasa tarde en la noche. Y después en la mañana no la vi, pues. Cualquier tipo de acusación de esta naturaleza sería omitido, archivado. No procede la acusación. Pero en un sentido contrario, también se aplica. Si yo yo testifico acerca de alguien en un sentido positivo, eso positivo que yo diga tiene que ser validado por 2 o 3 testigos más. ¿Por qué se habla acerca de testificar acerca de Jesús? Porque Jesús siempre ha estado bajo juicio. Siempre ha estado bajo el escrutinio del mundo. Siempre ha sido acusado desde que llegó el primer día sobre esta tierra. Se dictó sentencia sobre él. Tenía que morir. No puede haber otro rey, solo yo, dijo Herodes. Él debía morir. Desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, estuvo bajo juicio por el mundo. Y la utilización del término testificar, el mismo Jesús lo utilizó en su ministerio público, cuando él dice que él tiene más testigos que los hombres.
Mi Padre testifica acerca de mí y yo testifico acerca de mí. Somos dos, validando el mensaje que yo estoy diciendo. Porque mi Padre dice lo que yo digo y yo digo lo que dice mi Padre. Somos dos testigos. Esta es la validez que ustedes necesitan, judíos, escribas, fariseos, saduceos. Eso es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan confirmación a través de testigos. Y yo tengo los testigos suficientes y necesarios. Mi Padre y yo. Y nadie más necesita. Ahora la iglesia necesita evidencia. ¿Qué evidencia necesitamos? Necesitamos simple y llanamente saber que el testimonio suficiente, válido, que debemos afirmar es el testimonio del Espíritu y el testimonio que está reflejado en su palabra. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Y eso es lo mismo que dice el Espíritu de Dios. Lo mismo. Por consiguiente, mi querido hermano, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Mi querido hermano, ¿qué otra cosa necesitamos? Me duele mucho, y lo digo muy sinceramente, a mí me cuesta leer o me cuesta ver, a pesar de que fui parte de estos círculos. Uno pensará por la forma en la que hablo, que yo constantemente consumo ese contenido, o estoy tratando siempre de verlo, o tratando de estar empapado de lo que hace el cristianismo o el evangelicalismo continuamente todos los fines de semana. Pero a mí me es imposible verlo. Aquí le confieso que, aunque valoro el trabajo que hacen muchos hombres en internet haciendo apologética de los falsos maestros, los falsos profetas y falsos apóstoles, a mí me es imposible verlo. ¿Por qué motivo? Las razones es que no reacciono de formas muy cristianas a este tipo de cosas. Y muy particularmente trato de huir de esto. Aquí le confieso eso. No sé si eso le haga tener un concepto bajo acerca de mí, pero realmente no los busco ni los quiero ver por accidente. A ninguno de estos falsos maestros, ni a estos falsos apóstoles que son populares hoy. Incluso cuando veo estos videos cortos de otros criticándolos o cuestionándolos justamente, me cuesta verlos. Pero por otro lado, creo particularmente que mis reacciones es porque las barbaridades que estas personas dicen, las cosas que dicen, cómo escupen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con tan poca vergüenza, provoca en mí, a veces de forma graciosa decimos, provoca en mí que salga el chiricano que llevo dentro. Pero también es porque me duele, sinceramente, con la ligereza con la que usamos el nombre de Jesús. Me duele cuando muchas personas, no pocas, cientos, miles, vitorean, aplauden mentiras acerca de mi Señor. Mentiras acerca de Él. Cosas que Él no dijo.
En esas situaciones, particularmente siempre recuerdo lo que pasó en la muerte de nuestro Señor Jesús. Y trato de evaluarme a mí mismo. Para los que no recuerdan, quizá en el Evangelio de Juan, la Biblia enseña que entre capítulo 7 y capítulo 8, muchos judíos, no pocos, muchos judíos, sí creían que Jesús era el Mesías. Pero era un 50-50. Y otro 50% decía, no, él es un blasfemo. Pero los que más se hacían notar eran los que decían que él era un blasfemo. Y la otra parte se encogía y decía, bueno, mejor no digo nada porque me va a tocar algo a mí también. Mejor para mí nada más. A veces trato de evaluarme a mí mismo. Si estas reacciones que tengo son cobardía, si son miedo a testificar, a luchar por el honor de mi Señor, o realmente simplemente es indignación, es desprecio, odio a la mentira, odio a la falsedad acerca de nuestro Señor Jesús. O la misma precaución de aislarme de estos hombres porque realmente no podríamos estar menospreciando la capacidad que tienen estos hombres de engañar. No vaya a ser que mi pie resbale en una mentira, en una blasfemia, y termine yo siendo parte de estos movimientos. Y créanme, he visto muchos quienes decían ser reformados de hueso colorado, que hoy trastabillan en cosas elementales. Mi querido hermano, asimismo, de esta misma manera quiero hacer eco de estas preguntas que yo me he hecho. Lo que ocurre en esta escena de Juan, hasta el versículo 9, mi querido hermano, es una forma de exhortación a la iglesia de Cristo. Primeramente, de que al Jesús que usted ha creído es el Jesús de la Biblia. Y el Jesús de la Biblia es Jesús que el Espíritu de Dios testifica. Nunca piense, nunca dude acerca de esos momentos en el cual usted dice, ay, y si quizá no tengo el Espíritu de Dios en mí, es que yo lucho, yo batallo en esta fe. Y yo veo a personas que dicen estar llenas del Espíritu Santo, que hablan en lenguas, que profetizan, que dicen, y parece que a ellos les va mejor que a mí. ¡Wow! Ellos parece que no saben lo que son las tentaciones. Tremendo. A mí me cuesta luchar, me cuesta creer, me cuesta levantarme y leer la Biblia, me cuesta orar. ¿Será que el Espíritu de Dios, será que ellos y yo no, y ellos sí? ¿Será que Él no es el mismo Cristo? Cuidado. Evalúe su fe. Evalúe el contenido de su fe. Porque la fe que le da la victoria a usted no es una fe vacía, no es una fe sin sustancia, sin contenido. Es una fe que tiene un contenido. Y esa fe, según Juan, dice, este es Jesucristo. Este que es según y que vino mediante el agua y según la sangre, del cual el Espíritu testifica, y ellos están completamente de acuerdo. No hay variación. Afírmese, mi querido hermano, en la fe. Afírmese en el testimonio del Espíritu, en el testimonio de su palabra. Y se dará cuenta de que no hay contradicción, de que no hay diferentes fes, sino que hay una sola fe, una sola esperanza. Y mi querido hermano, es el testimonio de Dios Espíritu. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gloria y te damos honra por tu palabra. Te bendecimos y te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a tu pueblo a través de tu palabra. Que podamos, a pesar de que creamos que algo es simple o algo es elemental, no por ello pensemos que es poca cosa,
Mi querido hermano, conozco, mi querido Dios, yo conozco muchos que han flaqueado en aspectos elementales. Tú, Señor, los conoces. Tú sabes quiénes son. Que han flaqueado en el Evangelio, que han distorsionado el Evangelio, que han creído otro Evangelio. Y en su búsqueda desesperada por satisfacer sus concupiscencias, se han desviado de la fe. Pero, oh Dios, yo oro en esta mañana tarde que tú nos guardes y que preserves nuestra fe inamovible, incorruptible, en tu verdad, en ti, Jesucristo. Que tú seas nuestra ancla, nuestra roca, nuestro fundamento y nadie más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.